Pero bueno, a mí personalmente lo que más me gusta de Star Wars es los Jedi y los Sith. Concretamente me gustan más los Jedi caídos porque yo soy un Jedi de mierda, entonces me gustan más las capuchas negras y las espadas rojas. Lo siento, es lo que hay. Yo veo Star Wars solo por eso. Vamos a ver, en Star Wars hay más gente fans del Imperio que de la Rebelión. ¿Por qué? Literalmente. Porque el diseño mola más. No es porque seamos todos unos nazis de mierda, ¿vale? No somos nazis espaciales, es porque el diseño mola un El huevo. diseño mola más. Cuando piensas en Warhammer, ¿en qué piensas? En los marines espaciales. ¿Y por qué Exacto. piensas en eso? O sea, a pesar de que son unos fascistas, pues porque molan mucho. Ya está. Si querías, George Lucas, que fuéramos de la rebelión, haberlos hecho más molones. Es que es eso, no sé. Claro, y luego ponen a Darth Vader al lado de, yo qué sé, otro personaje bueno y es De que, Luke, que lleva un batín. claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, además, claro, también te lo pintan siempre que la fuerza, el lado oscuro de la fuerza es como más poderosa, entonces siempre te vas como al más, ¿no? Pero antes de entrar, porque te voy a preguntar por el origen de los Sith. Pero antes de preguntarte por el origen de los Sith, creo que es mejor empezar porque me cuentes cuál es el origen de los Jedi. Pues fíjate, el origen de los Jedi, de lo que es la Orden Jedi, de hecho, en el canon actual no lo han tocado todavía, porque de hecho va a ser una de las películas que van a sacarse en los próximos años. Van a Bien. hacer una película del origen de los Jedi a nivel canónico. En el antiguo canon, en el universo leyendas que conocemos, podemos encontrar el origen de los Jedi 26.000 años antes del episodio 4, ¿vale? Que se dice pronto. Y de hecho es la orden Jedi, ¿vale? Es una cosa que está como. Es como Jedi, pero la palabra está como escrita un poco así diferente. Y todo esto, además, tiene un origen como cósmico súper guay. Y es porque antes de que existieran los viajes hiperespaciales y toda esta mierda, aparecieron unas construcciones, unos monolitos flotando en determinados planetas y atrajeron a su interior a gente sensible a lo que hoy conocemos como la fuerza. Entonces esa gente entró dentro de esos monolitos, los monolitos surcaron, nadie sabe qué coño eran los monolitos, nadie sabe quién los construyó, nadie sabe qué eran, nada. Entonces esos monolitos se largaron con toda esa gente, pues uno estaba en el planeta de los Wookiees, otro estaba en el planeta en Tatooine, otro estaba yo qué sé, en Ryloth. Entonces todos esos acabaron en un planeta que es Titan, que es donde es la cuna de los Jedi, básicamente, y ahí pues los sueltan a todos. Entonces, cuando todos los sensibles a la fuerza se encuentran, deciden empezar a estudiar qué coño es eso que sienten, porque claro, no era normal, digamos, ¿no? Entre la demás gente. Y a lo largo de cientos de años, de miles de años, van creciendo y van formando esa orden. Entonces, toda la gente en ese planeta es sensible a la fuerza y todos estudian la fuerza. Y estudian la fuerza en su complejidad completa, es decir, no estudian el lado luminoso, porque para ellos la fuerza es el asla y el bogan, que equivale al lado luminoso y al lado oscuro de la fuerza. Además que tienen una luna que les recuerda ese lado oscuro, etcétera. Bueno, esto además, para el que quiera profundizar más, hay 3 volúmenes maravillosos de cómic que se llama El Amanecer de los Jedi y cuentan esta historia maravillosamente, que de hecho es lo más antiguo canónicamente, o sea, perdón, cronológicamente hablando de la historia de Star Wars, ¿vale? No podéis ir más atrás que estos momentos, no podéis, no existe nada. Y de hecho, pues aquí no iban con espadas láser todavía ni nada. O sea, eran gente estudiando la fuerza en todas sus vertientes. Entendían que las emociones pues eran una manera más de canalizarlas y entonces lo que era importante era el equilibrio entre ambas para que no dejarse dominar por unas ni por otras. A todo esto, pues, ¿qué pasa en la galaxia? Pues hay un imperio, lógicamente, siempre va a haber unos malos, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta si os mola Star Wars es que todo es cíclico, ¿vale? Todo vuelve y todo, o sea, todo es un sendero de creación y destrucción y equilibrio, ¿vale? Nunca va a ganar el bien definitivamente y nunca va a ganar el mal definitivamente. De hecho, eso también es un poco desalentador porque siempre que veis que los buenos han ganado es porque les queda un periodo de tiempo hasta que les destrozan los malos, ¿vale? O sea, y es una cosa que me gusta mucho de Star Wars porque funciona así. Quiero decir, los Jedi han sufrido como 3 purgas, ¿vale? Entonces, es como. 3 purgas. Sí, sí, o sea, quiero decir, la de Palpatine no era la primera ni iba a ser la última, ¿vale? O sea, la Orden Jedi de Luke, que creó tan maravillosamente y se extendió, también la purgaron, ¿vale? No Claro. mucho. Unos 100 años después ya estaban purgando. O sea, que no te preocupes, no tardaron mucho en quedar 4 Jedi sueltos. Eh, entonces, pues bueno, estaban los Rakata, que si has jugado o te suena el Caballeros de la Antigua República, que es un juego que está ambientado, si no recuerdo mal, 3.000 años antes del episodio 4. No sé, sí, creo que son 3.000 años antes. Pues ahí los Rakata ya son una civilización antigua, extinguida y demás. O sea, imagínate el tiempo que tiene el cómic este. Y pues son gente que va conquistando planetas y haciendo esclavos a todo el mundo, básicamente. Entonces, son, digamos, como los enemigos que hay de fondo de esta historia.
¿Qué pasó? Más adelante, no, lógicamente no spoileo el cómic ni nada, pero damos un salto hacia que llega un momento en el que hay un cisma entre los Jedi, ¿vale? Hay gente que dice que el lado oscuro, que el Bogan, es más poderoso y que deberían centrarse en él. Hay otros que dicen que no, que es el luminoso y tal. Entonces se produce una separación. Y hay 4 Jedi oscuros que son exiliados, que se les expulsa, no se les mata. O sea, hay luchas, se pegan entre ellos, muere mucha gente, pero digamos que los 4 cabecillas, los 4 importantes, son exiliados. Y esos 4 Jedi oscuros llegan a un planeta que es Corriban. Que por cierto, no lo he dicho antes, Titan es ese planeta que aparece en The Mandalorian, donde llevan a Grogu para que Grogu haga una burbujita de fuerza y tal. El que parece que donde aparece Boba Fett resucitado y parece el descampado que hay detrás de mi casa. Ese es un planeta súper importante en Star Wars, aunque está grabado como el culo. Perfecto. Pues, importantísimo, vale. Pues estos 4 Jedi exiliados llegan a Corriban, ¿vale? Donde hay una raza que se llama Sith, los Sith. Que es una raza pues, roja, que tienen como picotillos de carne, etcétera. Gente maja. Entonces, ¿qué hacen? Pues son Jedi oscuros, dicen, vamos a someterlos, vamos a hacer nuestra... ¿Por qué Darth Vader te lo presenta la primera vez como el señor oscuro de los Sith? ¿Vale? Y estos son lo que son, se convierten en señores de los Sith. ¿Por qué? Porque los Sith es una especie, no es un credo. Mm. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, lógicamente, además van mezclándose más alienígenas, los Sith pura sangre, que son los rojos, acaban incluso extinguiéndose y demás. Y los Sith se convierten en una cultura, como los mandalorianos. Y no todos los Sith usan la fuerza, ni tienen una espada roja, ni nada. O sea, los Sith es una cultura más. Lógicamente esto va a acabar en guerras contra la antigua república, va a haber un montón de movidas, eso también podéis conocer estas historias en los libros de relatos de los Jedi, de hecho que se llaman así, relatos de los Jedi. Y ahí te cuentan las guerras que hubo, las guerras hiperespaciales, y te podéis encontrar pues como dos exploradores de la antigua república, dos cartógrafos, encuentran Corriban y dicen, ¡guau! Un planeta nuevo con civilización, pues lo apuntamos en los mapas estelares, vamos a hacernos de oro porque nadie ha descubierto este planeta, esto es súper guay. Y llegan los Sith y dicen, ¡ah! Que hay un camino para llegar a la antigua república, estupendo, maravilloso, muéstranos el camino. Hay guerras internas entre los propios señores de los Sith, etcétera. O sea, de hecho, personajes importantes que aparecen en esos cómics son luego los espíritus malvados de juegos como el Jedi Academy, que ocurre, pues eso, 3.000 años después o 5.000 años después. O sea que prácticamente tenemos una cronología bastante designada de cómo ha sido la guerra entre los Jedi y los Sith. O sea, hasta el punto de que 1.000 años antes del episodio 4 hubo un Sith, Darth Bane, que acabó hasta los huevos de todos los Sith, básicamente, y dijo, sois unos putos inútiles todos, hay que mataros, a todos, porque no valís ni para tomar por culo. Y en medio de una guerra, o sea, básicamente las guerras de los Jedi contra los Sith que habían en ese momento, ¿vale? Era la Hermandad de las Sombras, hay un nombre súper redundante de malos de Marvel, decide enfrentarse a los Jedi y como se están dando de hostias todo el rato, incluyendo tropas de la República y su propio ejército Sith, llega un momento que dice, vamos a ir a este planeta, solo la gente que use la fuerza y nos damos de hostias, en plan, de cara. En plan, de vamos a dejarnos de mierdas, vamos a darnos de hostias y ya está. Y Darth Bane aprovecha ese momento para cargárselos a todos. O sea, prácticamente se carga un planeta, prácticamente. Y revienta a casi todos. Lógicamente, como mata a todos los Sith, pues los Jedi que no estaban en el planeta dicen, hemos ganado. O sea, Claro. ya está. Y durante 1.000 años se considera que los Sith se han extinguido. ¿Por qué? Porque Darth Bane pues, era un tío inteligente dentro de lo que cabe y dice, para cargar a los Jedi no vamos a poder hacerlo nunca porque los Jedi son gilipollas pero van unidos y los Sith son gilipollas pero se apuñalan por la espalda. Entonces tiene que haber solo dos y nosotros vamos a hacerlo de esta manera. O sea, está todo muy... Aquí, Prácticamente ves una línea cronológica y genealógica de maestro y aprendiz Sith. aquí me surgen varias dudas. La primera es, has dicho tú que esto es del antiguo canon, pero yo, por Sí. ejemplo, la historia esta de los Sith, de que fueron a un planeta y lo conquistaron, bueno, los líderes oscuros y conquistaron a los Sith, lo leí en un libro que se llama el libro oscuro de los Sith o algo así, que es así un tomo muy pequeñito que sacaron con la séptima película. Y hay como anotaciones de Kylo Ren y de Rey como hablando de ello. No sé Puede si... ser, a ver, creo que es este. Creo que te refieres a este. Es que hicieron hace unos años. Ese es. Porque ahí Este, también ¿no? en los dos. Ese es. Sí, es que aquí me vienen todos, pero sí. Sí, a ver, gran parte, también hay que entender una cosa, gran parte del canon actual
se usa, o sea, basándose en el canon antiguo. Muchísimas Mm, cosas. Corriban, como planeta de los Sith, es canónico hoy en día también. Entonces, muchas de las cosas que se cuentan, el propio Darth Bane es canónico porque se menciona, aunque su aspecto, por ejemplo, sale como espíritu en las guerras clon y no tiene nada que ver, parece el malo de las tortugas ninja, o sea, y no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que teníamos todos de él. Se adquieren muchas cosas. De hecho, ¿cómo se llama? Moravan, creo, en las guerras clon, al planeta Corriban le llaman de otra manera, por alguna razón extraña, que nadie entiende. Le llaman como Moravan o algo así el planeta, pero todo el mundo sabe que es Corriban. Y de hecho, después se le llama Corriban y antes se le llama Corriban. Cosas de, no sé si querían rebautizarlo y la gente no estuvo de acuerdo, no tengo muy claro por qué. Pero sí, hay gran parte de la historia eh, está construida sobre los cimientos del antiguo canon. Más que nada que, por ejemplo, se han canonizado nombres en cosas absurdas. Por ejemplo, del episodio 9, si tú coges la guía visual, puedes ver que existen legiones de la Orden Final que están bautizadas así en honor a Sith del pasado, y entre ellos está la Legión de Revan. por Y es ejemplo. como, sí, sí, y así, la Legión de Nihilus, la Legión de no sé qué. Entonces dices, ah, vale, el personaje existió, porque canónicamente hablando, esta legión está basada en ese personaje. Claro. Pero la historia que conocemos no es canónica. El personaje lo es. Pero ¿cuál será su historia? Pues no lo sabemos porque no la han contado todavía. Pues fíjate, Entonces, ahora que hablas de baila. Revan, Revan es un personaje que, claro, yo le veo y estéticamente me encanta, pero no sé nada de él. Es que de Revan, a ver, la historia de Revan es complicada. Yo te cuento digamos, el inicio de Revan, ¿vale? Vale, Que es lo que interesa. Revan era un Jedi que durante las guerras mandalorianas, vale, esto es, los mandalorianos llegan y dicen, vamos a conquistarlo todo porque somos mandalorianos, somos gente que nos gusta darnos de hostias, ¿vale? Pues rollo así. Entonces atacan la antigua república, ¿vale? Esto antes de que los Sith se hayan extinguido, lógicamente, ¿vale? Esto es muchos años antes. Entonces, pues Revan, el Consejo Jedi dice, los Jedi no deben intervenir en una guerra, porque si no, eso va a afectar a nuestra capacidad, que es lo que pasa luego en las guerras clon, de hecho. Y ellos dicen, no vamos a participar en la guerra, vamos a limitarnos a ser protectores, pero nosotros no vamos a ir a la lucha. ¿Qué ocurre? Que hay también un cisma dentro de la propia Orden Jedi en los que hay Jedi que dicen es que si no combatimos a este enemigo, nos van a destruir. Así que hay muchos Jedi que van al combate, entre ellos Revan y su aprendiz, que luego se convertirá en Malak, que es uno de los, que es el villano principal, digamos, del primer KOTOR. Voy a intentar tampoco desvelar demasiadas cosas, ¿vale? Pero vamos, eso se sabe. ¿Qué ocurre? Que Revan, por ejemplo, no se llama Revan porque el tío se llame Revan, sino que llegado un momento ve cómo a unos mandalorianos los exterminaron otros mandalorianos porque creían que se estaban pasando, ¿vale? En plan, porque estaban exterminando gente indefensa o algo así, ¿vale? Los mandalorianos, además de esta época, son todos los que adquieren la cultura mandaloriana, no es que sean nacidos en Mandalor y ya está exclusivamente, tú llegan, te conquistan, de repente tú eres del credo mandaloriano y ya está. Y entonces, pues, vas uniéndote al ejército. Entonces, cuando Revan ve esto, decide coger la máscara o el casco, más bien, creo que es una máscara, de esa mandaloriana muerta y decide que se va a llamar Revan, que viene de revanchista, de la revancha, porque no van a, él jura que no se va a quitar la máscara hasta que consiga expulsar a los mandalorianos del espacio de la Antigua República. Entonces se vuelve todo loco. Y cuando digo todo loco es que los empieza a perseguir, los empieza a reventar, busca a su Mandalor, al jefe, digamos, de todos los mandalorianos y lo revienta, básicamente. Entonces, cuando ya gana básicamente la guerra, los mandalorianos se van, en plan de, vale, pues ya nos habéis dado, nos retiramos. Y entonces ahí se produce una cosa importante, que es que Revan no les deja irse. Dice, no, 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 os voy a perseguir, porque si os dejo que os vayáis, vais a volver. claro. Entonces, se supone que Revan y su aprendiz van a buscarlos y no se sabe qué ocurre, que sí se sabe si queréis explorar, pero lógicamente no lo cuento. Cuando vuelven con un ejército Sith y atacan la antigua república, convertidos en señores de los Sith. Entonces, se encuentran con algo y cuando vuelven son los enemigos, básicamente. O sea, lo que eran los héroes de la antigua república se convierten en sus mayores enemigos. ¿Dónde puedo saber más de esto? Es que, a ver, toda la historia en sí es del KOTOR, prácticamente todo es del KOTOR. Hay vídeos que, si no recuerdo mal,
hay unos vídeos muy buenos que venían del KOTOR precisamente que te contaban todos los sucesos y los acontecimientos previos a lo que ocurre en el juego y que con eso prácticamente vas servidísimo. Luego busco un enlace y te lo paso para que lo puedas compartir porque te lo cuentan muy bien, además va subtitulado y se entiende estupendamente. Pero lo que pasa con Revan después y demás es lo que ocurre en el juego. Entonces eso ni se cuenta ni nada. O sea, es como lo de... Hay secretos que no se pueden contar porque si no te estropea totalmente la experiencia del juego en cuanto a qué ocurre con Revan, qué sucede. De hecho, hay una novela de Revan que va después de los dos KOTOR. Entonces, no tiene, yo siempre lo digo a la gente, es que me gusta el personaje de Revan, no te la leas, porque no te cuenta el origen, te cuenta lo que pasa Claro. después. Entonces, no tiene sentido. Es que yo quería jugar al KOTOR precisamente por esto y me estaba esperando al remake, pero veo que Ya. no. Veo que no. Sí, eso ha sido un palo. A ver si en algún momento lo resucitan o algo, porque, joder, es que la verdad, el KOTOR antiguo cuesta jugarlo, yo lo entiendo. Ya Cuesta cuesta, mucho. ¿no? A mí me costó mucho entrar. Lo jugué también a destiempo y es difícil. Bueno, volviendo un poco otra vez a los Jedi, te quería preguntar, ¿tú qué opinión personal tienes sobre los Jedi? Porque me da la sensación de que los Jedi están muy blanqueados para lo que realmente son. Sí, yo creo que has elegido el término es perfecto, blanqueados. Porque, a ver, los Jedi también dependen de la época en la que estén. Quiero decir, no es lo mismo los Jedi de la nueva Orden Jedi de Luke que los Jedi de la Antigua República, que los Jedi de la Alta República y que los Jedi de la República. Por ejemplo, los Jedi de la República, de la época de las precuelas, son un puñado de, digamos, de que tienen palos metidos por el culo, están muy obsesionados con las reglas y con tal, pero es lo que en algún libro o en alguna novela se comenta, pero es que es muy difícil mantenerse neutral y yo soy humilde y yo no necesito riquezas y tal mientras estás viviendo en el templo más alto de la ciudad más poderosa del universo y, claro, la pobreza no la ves porque no bajas abajo. O sea, quiero decir, la pobreza la tienes si bajas al nivel más bajo de Coruscant, pero a que ahí no van los Jedi. Sí, los Jedi son muy buenos, pero coño, yo no les veo hacer nada en contra de la esclavitud, que la esclavitud es para hablar largo y tendido en el universo Star Wars. La esclavitud en ciertos sectores de la galaxia está permitida, en ciertos sectores que incluyen, o sea, en la República está prohibida, pero claro, ellos no van al borde exterior y se ponen, que es donde vive muchísima gente, y se ponen a solucionar los problemas, porque joder, es que son Jedi, pero son Jedi sometidos a un organismo político. Por eso me hace muchísima gracia que luego haya gente que diga, no, Star Wars no es política. Digo, vamos a ver. Star Wars es política desde el minuto uno, lo primero. Y lo segundo, la implicación que tiene que los guardianes de la paz, que estos monjes superpoderosos y tal, solo sean una herramienta política del Senado, pues hace que no se preocupen por los problemas que no sean problemas del Senado. Y por eso mucha gente le tiene asco a los Jedi. Mm. Porque los Jedi no ven más allá. Los Jedi no son tantos como parecen. Los Jedi a lo mejor hay 10.000 Jedi. Es que son muy pocos en una galaxia de millones. La mayoría de gente no sabe ni qué coño es un Jedi. O sea, un Jedi para ellos es como si ves una peli con un superhéroe. ¿Vale? O sea, es como dices, yo he visto una peli, la última de Iron Man. Claro. Pero tú no ves a Iron Man. Ni llega Iron Man a tu casa a salvarte. Ya que esto, por ejemplo, mira, es una cosa que hacía bien la peli de Shazam. No, perdón, sí, Shazam era no, Black Adam. Que aparece un tío superpoderoso en un sitio que está, pues básicamente conquistado por un ejército invasor, y hasta que no aparece un héroe que pone las cosas en su sitio, coño, no aparecen los héroes de toda la vida. Claro. Y claro, dicen, oye, ahora que tenemos nuestro héroe, venís aquí a tocar los cojones. Digo, si os ha dado igual, hemos estado oprimidos durante décadas y os ha sudado los cojones. ¿Qué héroes sois vosotros, no? Sí. Pues con los Jedi pasa eso. Los Jedi están muy centrados, o sea, se miran el ombligo. Están muy perdidos de la visión galáctica. Y de los mejores Jedi probablemente fueran los más antiguos, los que iban a su bola. Y lo digo así, porque eran gente que pues estudiaba la fuerza y para ellos su preocupación era estudiar la fuerza. Y si veían a alguien que necesitaba ayuda, pues le ayudaban y ya está. No decían, no, es que no hay una orden del Senado, es que no me pueden inmiscuir. Ellos hacían lo correcto. Y lo correcto era pues lo que veían que era correcto, fin de la historia. Eh, lo- Luego todo está politizado. La nueva orden Jedi de Luke, por ejemplo, él tiene que pedir permiso a la nueva república para decir, oye, quiero abrir un templo, una academia Jedi y enseñar a la gente. Que luego eso lleva a situaciones que son, o sea, acojonantes, como, oye, este tío es un genocida, pero joder, es sensible a la fuerza, le quiero enseñar. Yo le tranquilizo, ¿vale? Ya, pero ha matado a millones de personas, literalmente. Ha matado a millones de personas. Ya, bueno, pero me encargo yo de él, ¿vale? Y no pasa nada. Que a mí me gustaría que alguien le preguntara a la gente qué opina de tener un genocida como salvador de la paz, ¿no? O sea, es como,
Cosas así, ¿no? Entonces, para mí los mejores al menos eran los de los valores iniciales, los que yo creo que eran ingenuos con la idea de la fuerza. Los de la Alta República, por ejemplo, que es la nueva época que están haciendo en el canon, que es como 500 años antes, son más majos. Son más majos en el sentido de que conectan mejor los unos con los otros, la gente les quiere, son como los caballeros de las antiguas aventuras medievales, todos les sienten respeto por ellos, y los sucesos que ocurren en la Alta República es lo que hace que empiecen a perder, la gente empieza a perder la fe en ellos y se acaban convirtiendo en los amargados que son en las precuelas. O sea, quiero decir, Mace Windu, por ejemplo, es lo que se supone que tiene que ser el caballero Jedi perfecto. Ese es Mace Windu. Y es un capullo. Quiero decir, Mace Windu es un tío superpoderoso que cumple las normas, que ta, pero a nadie le cae bien Mace Windu. ¿Por qué? Pues porque no tiene empatía. O sea, es un tío que te habla de amor y tal, pero luego cuando ves problemas que un niño con una inteligencia emocional de 10 años podría resolver, él dice, no, porque el reglamento. Entonces, joder, Yoda estuvo ciego durante mucho tiempo a los problemas que había. No vieron que tenían un puto Lord Sith delante de sus caras. No vieron una manipulación. No hicieron nada para solucionar la corrupción de la República. Entonces, pues claro, si participas en un sistema corrupto, te acabas convirtiendo corrupto, aunque solo sea por estar cerca de la corrupción. Uno de los que quería cambiar eso era Qui-Gon Jinn, Mm. por ejemplo, y debido a eso no estaba en el Consejo Jedi, que eso es una cosa también importante. Bueno, es que Qui-Gon Jinn es como el típico profesor, ¿no? Que va un poco en contra de la educación pública. Hay una cosa que, claro, yo cuando veo las películas y tal, si no tenemos en cuenta The Clone Wars, que ahí sí que se convierte en cada uno como en generales, ¿no? Con su propio pelotón o lo que sea, digo yo, ¿cuál es el objetivo de los Jedi? Si no es la guerra. A ver, es que técnicamente los Jedi son guardianes de la paz, aunque para mí, claro, técnicamente actúan de diplomáticos, de mediadores. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre dos planetas, mandan a los Jedi porque se supone que los Jedi son neutrales. Sí. Se supone. Y generalmente, pues a ver, como son gente que están formados desde niños para eh, pues hablar, expresarse, influir a través de la palabra y no con la fuerza, pero que si a alguien se les pone tontos les puedan manejar sin matarles, pues se supone que son, pues eso digo, herramientas políticas al final, son mediadores. Ellos tienen que actuar como diplomáticos. Al principio del episodio 1, al final, ellos van a mediar en una disputa comercial. O Sí. sea, ellos no van ahí porque hay un ejército invadiendo un planeta, sino porque le han puesto un bloqueo comercial a un planeta. Y ellos dicen, vale, vamos a hacer de mediadores para solucionar esto. El problema es que llegan y los intentan envenenar a la primera de cambio. Entonces, claro, ahí ya tienen que liarse a hostias. Pero ese básicamente es el papel de un Jedi. Yo creo que es preservar la vida. O sea, el objetivo de un Jedi es preservar la vida. Vale. No es otro. Se puede resumir en eso. Entonces, en las guerras clon al final, la mayoría, las guerras clon están muy bien pensadas porque los enemigos son droides. Entonces, un Jedi no tiene tanto problema en reventar a un droide. Pero claro, todo eso les va mermando porque al final acaban matando gente o sus acciones acaban haciendo que la gente esté en la miseria. Y Claro. debido a eso no pueden estar tan conectados con la fuerza. Eso les debilita y les deja a huevo para que Palpatine llegue y ponga un golpe de estado. Mm. Tiene sentido. Vale, ahora te quiero preguntar, entre todos los Jedi, ¿cuál ha sido el más poderoso? A ver, Técnicamente sería Anakin, ¿no? Pero no. Anakin técnicamente tendría el mayor potencial. Quiero decir, Vale, Anakin es un tío con talento. Tiene el mayor talento que la fuerza puede otorgarle a alguien para manipular la fuerza. Ahora bien, ¿es el más poderoso? Pues a ver, después de haber perdido brazos y piernas, ya te digo yo que no. ¿Por qué? Porque canónicamente hablando, la fuerza depende también de tu nivel de midiclorianos. Y cuando pierdes partes de tu cuerpo, pierdes ese nivel de midiclorianos. Esto es canónico. me parece que luego se hace Eh, más fuerte, ¿no? Cuando es Darth Vader. no, no, no es que se haga más fuerte, es que ¿contra quién se enfrenta cuando es Darth Vader? Ya. Es verdad, Quiero porque decir, Obi-Wan le vuelve a meter otra paliza, o sea que. claro, o sea, Obi-Wan al final técnicamente es más poderoso que Darth Vader. Lo que pasa es que Darth Vader es un tío que está descentrado. O Mm. sea, Darth Vader es un tío que se mantiene en pie básicamente por puro odio. Y eso es lo que le da fuerza, y eso es lo que le da poder, y eso es lo que hace el lado oscuro. Mientras que Obi-Wan necesita calma, necesita estar centrado, necesita estar en paz. Y cuando no lo está, Vader, como Chi tiene ese odio, barre el suelo con él, literalmente. Sí. Entonces no es hasta que Obi-Wan recupera la fe en sí mismo y demás, hasta que puede derrotarle. Que se podía haber hecho de otra manera. Quiero decir, yo no le hubiera destrozado tanto a Vader en el sentido, no hubiera dejado una victoria tan
tan grande y yo lo hubiera dejado casi más en un empate. Es que tampoco tiene Pero mucho sentido después del incluso el capítulo anterior que aparece Darth Vader, que cada vez que aparece él parece que va a destruir el mundo porque coge la nave, la destroza, se enfrenta contra claro, o la sea, Inquisidora. y ya no solo eso, es que Obi-Wan lleva 10 años que se está tocando los huevos, vamos a decirlo así, y También es verdad. Vader lleva 10 años siendo una herramienta del emperador y usando el lado oscuro. O sea, técnicamente es más poderoso que nunca en el lado oscuro. Mm, Eh, ¿Qué ocurre también? Que cuando llega el episodio 4, que esto, a ver, a nivel visual, lógicamente no se puede hacer porque la peli es anterior, pero si lo piensas bien, cuando se vuelven a enfrentar en la Estrella de la Muerte, Vader ya no está enfadado, no está haciendo las cosas con odio, está centrado en lo que tiene que hacer, que es, este tío está molestando, mm, hay que quitarlo del medio. Y Obi-Wan está en paz, ya no está en plan de este tío es mi amigo, hay que salvarle. Está en plan de tengo que ganar tiempo. Y mm, por eso el combate se desarrolla como se desarrolla y gana de la forma en la que gana. Porque Vader al final es un tío traumatizado, muy traumatizado, y está obsesionado con los Jedi, eso también pasaba en los cómics antes, que está obsesionado con purgar Jedis y con encontrar a Obi-Wan y matarlo. Y es el propio emperador el que le dice, relájate, que el objetivo nunca ha sido matar a todos los Jedi. El objetivo ha sido hacernos con el poder y que los Jedi no puedan estorbarnos. A mí que haya 10 Jedi me da igual. Es que no van a hacer nada, no van a conseguir nada. Y realmente los Jedi no sirven para nada. El que soluciona todo es Vader, claro. Mm, si te das cuenta. O sea, los Jedi no sirven ni para tomar por culo. mm, Entonces, bueno, el Jedi más poderoso, pues bueno, potencialmente hablando, claro, lógicamente tendría que ser Anakin. Y luego, pues podemos coger una lista. Los Jedi de la Antigua República eran mucho más poderosos que los de las precuelas, por ejemplo. mm, Muchísimo, muchísimo más poderosos. Solo tienes que ver las escenas que se montan ahí, las cinemáticas tan guays que tiene el The Old Republic, para ver los niveles de poder que llevaba esa gente. O sea, era una locura. ¿Pero por qué? Porque la fuerza era diferente en aquella época y se transmitía. La gente era más sensible a ella, porque había mucha gente, ¿de sí. acuerdo? Entonces era, digamos que fluía con mayor naturalidad o algo así, la gente era más poderosa. No sé en qué momento también leí en plan de alguien criticando al aprendiz de alguien, en plan de en mis tiempos, este Padawan sería un niño, o sea, en plan de sería un bebé a nivel de fuerza, y que qué os ha pasado, que estáis hechos una mierda, pues algo así. Vale. Y ahora justo lo contrario. ¿Cuál es el Sith o el Jedi caído, ¿no? Como se le suele llamar ahora, más Ujú. poderoso? Probablemente el emperador, pero no el emperador Palpatine, el emperador de la época del The Old Republic, hay otro emperador por ahí, Mm, probablemente ese sea el más poderoso. También hay seres sensibles a la fuerza y al lado oscuro más poderosos aún. Pero hablando de ese nivel, porque Palpatine al final sí era un tío muy poderoso y demás, pero Palpatine no ha tenido que sobrevivir a tantas situaciones ni está. O sea, él es el Sith perfecto porque al final su arma es la política, no es la espada láser, me explico. Entonces, bueno, a nivel de poder, o sea, había Sith que se alimentaban de planetas, quiero decir, Darth Nihilus, por ejemplo, que es del Knights of the Old Republic 2, es un Sith que llega a los planetas y se alimenta de su fuerza vital. mm, Él llega a un planeta y el planeta muere. Entonces, ¿cómo comparas eso con un tío que ha hecho un plan y ha conseguido montar una guerra civil para acabar con los Jedi? Pues no es tan fácil, ¿no? No es hay un medidor de poder que me dice esto u otro. Depende. O sea, todo depende. Al final, Palpatine es un tío que acaba con un plan y que realiza brillantemente hablando, ¿no? Lo consigue terminar. Pero, por ejemplo, Palpatine tuvo que matar a su maestro mientras estaba dormido, claro. porque no tenía huevos a cargárselo cuando estaba despierto. ¿Qué nos dice eso? Pues es que todo depende de cómo, del planteamiento y del punto de vista. Porque cuando tú hablas de sensibilidad a la fuerza, ¿te refieres a la capacidad que tiene uno de utilizarla en mayor o menor medida? Rollo, pues, yo qué sé, Sí, poder levantar más una nave o que sea más grande o más pequeña, por así decirlo. sí, vamos a ver, la sensibilidad a la fuerza al final lo que te permite es estar en relación con el universo, por así decirlo. Entonces, cuanta más sensibilidad tengas, cuanto mayor sea tu nivel de midichloriano, se supone que tienes más esa sensibilidad. Entonces, hay, por ejemplo, de toda la vida ha habido Jedi que son incapaces de levantar una piedra Mm, y porque su talento a lo mejor es otro.
De hecho, hay muchísimos poderes Jedi. O sea, por ejemplo, tienes el del Fallen Order, que tiene la psicometría, que toca cosas y ve una visión. Que eso ahora también se le han dado a Ahsoka, porque Filoni pues, es muy Sí, de lo que mola para mi chica. Y eso, por ejemplo, antes solo lo tenía Quinlan Vos. Pues ahora también lo tiene Ahsoka. Me refiero a como poder de lo uso queriendo, ¿vale? Porque hay veces que, vale, le vienen fagonazos y ya está, como lo de ver el futuro. Anakin tenía muchas visiones y tal. ¿Cuándo has visto a Luke tener visiones en la trilogía original, no? O sea, no, nunca. Eh, entonces, pues dependiendo de ese nivel, pues puedes hacer unas cosas u otras. Lógicamente, pues si tú eres un tío que vamos a hablar de números por decir una chorrada, que tienes una sensibilidad a la fuerza del 50%, mm, pues eso a lo mejor te permite, pues yo qué sé, prever golpes, yo qué sé, no ves el futuro, pero a lo mejor para ti son reflejos, porque dices, hostia, me va a pegar, me agacho, pero a lo mejor has visto el futuro un segundo antes de que ocurra. Cosas así. Pero luego tienes a Anakin, pues que el tío puede hacer lo que le salga de los huevos, básicamente. Puede claro. coger un destructor y tirarlo contra el suelo. Que eso, por ejemplo, pasaba en el juego del poder de la fuerza y, y yo no veía ahí a nadie quejándose. O sea, todo el mundo, ¡guau, es la hostia! Luego Rey tira rayos con las manos y es que está chetada. Pues vale, tío, no sé. Es que será que yo he visto mucha mierda. Hay un libro, y esto es verdad, hay un libro de la trilogía de la Academia de Jedi donde hay un Jedi que ni siquiera es un Jedi muy poderoso. Solo que también hay momentos, que eso también me gusta mucho cuando ocurre en los libros, donde un Jedi consigue la sincronía perfecta con la fuerza, que es como que se sintoniza a la perfección en ese momento y empieza a hacer cosas que sabe que no va a poder volver a hacer nunca más en su puta vida. Es como su hora dorada, el momento perfecto donde va a destacar y va a brillar porque la fuerza ha querido que esté en ese punto, en ese momento, haciendo lo que está haciendo. Y entonces hacen unas burradas descomunales. Del tipo, yo he visto un tío lanzar 3 destructores imperiales, no uno, 3, que estaban en órbita, desde el suelo, a la otra punta del sistema solar, ¿Qué con dices? la fuerza. Yo he visto eso. Yo he visto eso, hacerlo en vídeo, ¿vale? O sea, cuando hablamos de he tirado un destructor al suelo, eso es una mierda. Yo los he lanzado, ¿vale? O sea, así, ¡pah! A tomar por culo. Eh, ¿Vale? O sea, quiero decir, con la fuerza tú te puedes poner a hacer lo que quieras. O sea, a nivel de canon es lo que tú te quieras flipar y luego, lógicamente, el sentido que tú quieras. Eso, lógicamente, si lo usa bien el autor, puede crear unas escenas hiperdramáticas, súper realistas y súper guays. Y luego, pues, unas burradas como esta. Es que, claro, yo te lo preguntaba, porque ya lo has mencionado, yo me he criado con Starkiller. Entonces, claro, yo siempre estoy esperando ese momento en el que aparezca otro Jedi, otro Sith, que reviente todo de forma fácil. Entonces, te quería preguntar qué obras que tú has leído te muestran personajes así de poderosos, ¿no? Que hagan burradas con la fuerza, como dices tú. Es que Starkiller es uno de los más chetados. O sea, no olvidemos que Starkiller es el tío que se ha enfrentado a Darth Vader, le ha vencido y luego se ha pegado con Palpatine. No Sí, existe ningún personaje en la historia de Star Wars que haya hecho eso en la misma habitación, pegándose. Porque dices, Luke no ha luchado con el emperador. Nunca ha luchado con el emperador. Y con Vader, vale, sí le consigue derrotar. Pero es que Starkiller reventó a hostias a Vader y luego se fue a pegar con el emperador, ¿vale? Y tuvieron que salir los dos, tuvieron que unirse los dos para pararlo. O sea, yo sí, no he visto un tío a nivel más flipado que eso. Gracias a Dios, todo eso ha cambiado. O sea, porque yo creo que hay figuras que no deben ser mancilladas tan gratuitamente, porque al final Starkiller no deja de ser el fanfic de alguien, sí. ¿vale? De yo quiero un tío más poderoso que nadie y que haga esto y que coja un destructor y lo tire contra el suelo. Porque claro, cuando tú ves eso dices, joder, ¿y por qué Luke no hizo la estrella de la muerte, la estrella con el planeta al lado? Si es muy fácil, ¿no? Coges y haces Mm, con la fuerza. Joder, porque tiene que haber límites, ¿vale? Límites claro. narrativos, aunque sea, pues no eres muy poderoso. A lo mejor el mayor tío experto en la fuerza del mundo podría mover planetas, pero joder, no lo hagamos porque eso desequilibra toda la narración, es Sí. espantoso. Pero es lo que yo te he dicho, el Dark Nihilus este se absorbía la esencia de los planetas, pero no llegaba, se ponía una pajita, hacía y ya está, le llevaba un tiempo. Había un tío que prácticamente era indestructible, que no podía morir. Por el odio que sentía, le impedía morirse. Entonces, a niveles por eso digo que me encanta que haya cambiado, porque ahora, por ejemplo, tú puedes vivir una historia súper interesante como la de The Fallen Order, con Cal Kestis, y cuando aparece Vader, todo tu cuerpo te pide que corras, no que te pongas a hacer el Es Starkiller, brutal. porque dices, es el puto Darth Vader. Sí. Sabes que no puedes hacer nada contra él, canónicamente hablando, así que lo que tienes que hacer es correr. Qué escena tan buena. Es claro,
Y eso es lo bonito, que dices, es que Vader tiene que representar esto para mí. Si yo Sí. creo un Padawan de mierda que pueda reventar a Vader, entonces digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, ¿por qué Luke es especial, no? Pues, Mm, a mí, por ejemplo, Vader me gustó mucho en Rebels, que no lo has visto, pero cuando le enfrentan a los héroes de Rebels, ves que Vader es lo que es algo infranqueable, o sea, no, es algo que no se puede derrotar así fácilmente, ¿no? Y lógicamente hay un momento que se enfrenta con Ahsoka y tú estás acojonado. Porque dices, es que yo sé que de este combate sé que hay uno que sobrevive, pero no sé si la otra va a sobrevivir. Claro, ahora sí lo sabes. Pero cuando llegó ese momento, la gente teorizó durante mucho tiempo si Ahsoka había muerto en ese combate. Pasaron años hasta que se descubrió que no. Que bueno, luego también hablaremos de cómo Filoni engancha las cosas a su puta manera. Pero vamos, yo no. A mí no me gustan los niveles exagerados de poder. mm, Creo que Star Wars no debería convertirse en una competición de superhéroes. mm. Creo que cada Jedi debe destacar por lo suyo. Y los Jedi que más destacan, los más interesantes, son los menos poderosos, si nos paramos a pensar. Sí. Mola ver momentos de despliegue de poder, pero mola cuando no son despliegues de poder destructivos. O sea, yo creo que no hay una mayor representación de poder, por ejemplo, en las películas, que ver a Luke Skywalker saliendo de una humareda de tiros láser y nada le ha tocado. Porque ahí dices, es el puto amo, pero no ha hecho nada. Sí. No ha hecho absolutamente nada y sin embargo dices, mírale, qué cabrón. Hombre, estoy muy de acuerdo, que además tú ya lo has mencionado varias veces, sobre todo con Darth Vader, que mola que Darth Vader salga poco, porque se tiene como ese misticismo, ¿no? De la gran sombra, ¿no? Con la espada láser que te va que sabes que te va a matar. Como le veas, es que te va a matar. Y que cuando aparece se come las escenas, porque al final el despliegue de poder que tiene en comparación con los soldados pues, de la rebelión y de lo que sea, pues Es es que más esa escena, significante. la escena de Rogue One es una manera de recordarte que Darth Vader da miedo. Claro, Porque tú no has visto a Darth Vader nunca hasta ese momento matar a una persona. mm, Nunca lo has visto. O sea, me refiero a sangre fría de tata, porque sí, ha estrangulado a alguien a la distancia. Eso no es visual, pero aquí ves un sí. tío que sabe que es imparable y ves el terror en la gente que se está enfrentando a él. Molaría Y eso mucho que es la hostia. perdona, molaría mucho que en un futuro alguien que no sepa Star Wars pudiera ver Rogue One y llegar a ese momento sin saber quién es Darth Vader. Porque se quedaría con las ganas de decir, ¿quién es este tío? Siempre se conoce gente que tiene esas fantasías. O sea, quiero decir, yo he conocido a gente con experiencias muy guays, como ver las precuelas sin saber que Anakin era Darth Vader. Qué guay. Y llegar al momento donde es Darth Vader y la gente, claro, ver al héroe de su trilogía convertirse en. Porque Darth Vader todo el mundo sabe quién es, pero no sabe hasta ese momento que es él. Claro. Y dice, hostia, ¿qué es Darth Vader? Y claro, se te viene el mundo encima. A esa experiencia ni tú ni yo la vamos a vivir jamás, pero hay gente No, que la ha vivido. está muy guay, está muy guay. Vale, hay una cosa que me produce mucha curiosidad, que siempre dicen en las películas, que es el borde exterior, ¿no? Que parece como que se acaba ahí la galaxia. ¿Qué hay en el borde exterior? A ver, en el borde exterior al final, Tatooine está en el borde exterior, quiero Ah, decir, sí. y mogollón. Sí, 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 o Ah, sea, que jope. mogollón de planetas hay en el borde exterior. O sea, digamos que son los sectores más desfavorecidos de la galaxia y los que muchas veces no están dentro ni de la propia República. Mm, Son zonas generalmente llevadas o son planetas que están colonizados por gente que no tiene a nadie que les ayude o pues que están siendo controlados por cárteles criminales o demás organizaciones, ¿no? O sus propios minigobiernos que se autogobiernan a sí mismos. Por ejemplo, Endor, pues la luna de Endor, pues lógicamente ahí no hay nadie que esté diciendo, oye, pues aquí manda la República y tú diles a los Ewoks que llegas ahí que les pones una embajada. Pues básicamente hay ahí. La galaxia no acaba ahí. Lo que acaba ahí es la galaxia cartografiada. ¿Significa esto que no existe nada más? No, hay otro sector del espacio que es el espacio salvaje o el espacio desconocido, que también, de hecho, son como dos. El espacio salvaje más bien es el que se está cartografiando, pero está más cerca del borde exterior, y luego está el espacio desconocido, que el espacio desconocido es lo que no se sabe qué coño hay ahí. Está dentro de la propia galaxia Star Wars, es un terreno bastante grande, quiero decir, si tú coges un mapa de la galaxia conocida, es una buena porción, que pues todavía no se están mirando ni se están haciendo mapas o porque no hay tiempo, porque no hay presupuesto, o porque directamente es que cartografiar una galaxia lleva miles de años. claro. No es nada fácil. Teniendo en cuenta que si tú, por ejemplo, te lees las novelas de la Alta República, ya te dicen que están intentando mejorar ahí los motores de hiperimpulsión y tal para poder viajar más rápidamente y tal, y eso es
500 años antes. Tú imagínate el tiempo que llevarán haciendo, pues eso, mapas de la galaxia. O sea, es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que en el espacio desconocido, pues hay civilizaciones también y hay series pues tan interesantes como la propia raza del Gran Almirante Thrawn tiene su civilización allí, en el Ah, espacio sí. desconocido. Sí, son los Chis y ellos tienen la ascendencia Chis, que es pues, un conjunto de planetas con su propia civilización. Y de hecho hay unas novelas muy guays, que son la trilogía de la ascendencia de Thrawn, que te cuenta lo que es esa zona, digamos, de la galaxia. Y claro, es divertido porque es una zona desconocida hasta para ellos mismos muchas veces, porque claro, ahí se encuentran con un montón de razas y no se conocen ni entre ellas, porque no viajan como viajan los de la galaxia de Star Wars. Tienen otro tipo de motores para moverse. Es guay porque es como leerse otro libro de ciencia ficción dentro de Star Wars, Qué guay. donde las cosas funcionan de otra manera. No nadie dice Coruscant, dicen, ¿qué coño es Coruscant? ¿Sabes? No te cosas de ese estilo. Entonces, pues ahí las cosas funcionan de otra manera, hay otras diferentes civilizaciones y tal. Eh, entonces, es una zona de juego muy bonita para jugar y para explorar, porque tú ahí puedes ambientar, por ejemplo, si quisieras la serie de Skeleton Crew, porque no vas a ir a mundos conocidos, puedes hacer una serie de aventuras en planetas que nadie conoce, con especies que nadie conoce, culturas que nadie conoce, y seguiría funcionando, ¿vale? Que es lo mismo que han hecho ahora al tirar en Ahsoka, que es la primera vez en Star Wars, que se van a otra galaxia. O sea, que eso técnicamente es imposible. O sea, técnicamente me refiero para los de la propia galaxia de Star Wars. Porque en el antiguo canon, como ya he dicho antes, hay una raza que llega de otra galaxia, atraviesa el vacío entre galaxias, además que se llama así, el vacío. eh, y, y toda la gente que ha intentado irse a otra galaxia jamás ha regresado. Porque, Mm. claro, no hay estrellas para orientarse o no hay motores lo suficientemente potentes para sobrevivir al viaje, etcétera, ¿no? Entonces, algunos han venido de otras galaxias, pero nosotros se supone, digamos, la sociedad que hay en la galaxia Star Wars nunca ha podido irse a otro lado, que eso es una cosa totalmente nueva en Star Wars. Y luego llegan a ese planeta y es pues un planeta normal y corriente, no hay nada raro. Es otro planeta más, como tampoco tendría por qué salir una tortuga gigante de 2 kilómetros de alto, ¿verdad? O sea, pues es un planeta, ya está. Vale. No tiene más. Claro, porque yo te voy a preguntar, ¿hay alguna historia, o sea, qué historia hay que hayan ido más lejos aún? O sea, a nivel de galaxia, de distancia, ¿cuál es la historia en la que han viajado más lejos de lo que es la zona central de todo? No, hombre, los que han viajado más lejos de todo al final es cuando se meten en el espacio desconocido. Mm, Cuando viajan, llegado un momento a estos mundos de los chis y demás. Digo más lejano porque al final, cuando tú no sabes dónde coño estás yendo, no vas por rutas establecidas, es claro. cuando vas a llegar, ¿no? Lógicamente. Probablemente, pues si vas en barco desde España a la China, te cueste más tiempo que ir en barco a América, pero tardamos más en encontrarlos, ¿verdad? Pues esto es un poco así. Eh, Básicamente es eso, o sea, no ha habido los que más han viajado, desde luego, han sido los invasores de la otra galaxia, los Yuuzhan Vong, que esos tardaron lo suyo en llegar a la galaxia. Y cuando llegan, se ponen a conquistarla que da gusto. Eso es una saga, es la mejor saga para mí que tiene Star Wars a nivel literario. Son veintipico libros, y es veintipico libros de una guerra. Y eso sí es una guerra, eso no son las guerras clon, eso es una guerra de todo por el todo. ¿Cómo se llama la saga, has dicho? La saga en realidad es la Nueva Orden Jedi, Ah, vale, o vale, la vale, saga de la guerra de Zambon, como quieras llamarla. vale. Vamos, son unos bichos que, además, ya que antes has preguntado por dioses, son de hecho una cultura muy religiosa, con sus dioses, y capaz son dioses que necesitan sacrificios. Mm, Y esta gente son de que llegan a un planeta, meten en una nave a 20.000 personas y la lanzan al sol, porque es lo que toca. Sí, Dios. sí. Sí, 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 sí. Además, es una cultura muy guay porque no tienen tecnología. Su tecnología es biológica, no existen circuitos, todo lo que usan, sus armaduras, sus armas, sus naves, todo está vivo. Entonces, para ellos los droides son un sacrilegio a sus dioses Qué y una guay. afrenta a la vida. Me parece, Y descubrir cómo funciona esa historia es maravilloso. O sea, cómo funciona su cultura, cómo funciona su religión, cómo funcionan las castas que tienen, es cojonudo. me parece muy interesante, porque claro, al final Star Wars, al estar en un espacio, hay miles de planetas y miles de especies, ¿no? Ujú. Entonces, yo te quiero preguntar, de todos los que tú conoces, ¿cuál es el planeta y luego, aparte, cuál es la raza alienígena que más te gusta, tío? ¿Te parece como más llamativa de gente? Tenéis que conocer esto y buscarlo.
Hombre, a ver, un planeta así, para no irme a los de toda la vida y tal, que son muy llamativos, hay un planeta bastante curioso que es Zonama Secot, que es un planeta viviente, Como que en el universo viviente. de Star Wars es un planeta que está vivo, que básicamente puede hacer crecer naves. De hecho, la gente que vive en el planeta, sus naves las construye gracias al propio planeta. Entonces, la gente que vive en él tiene una comunión con el propio planeta. Porque, claro, es como su. No, no es que sea su dios, sino que es como el padre que les cuida. Claro. Una relación con la naturaleza bastante guay. Y aparte tiene la capacidad de moverse. Entonces, no es un planeta que siempre esté en el mismo punto. No lo encuentras a no ser que él quiera encontrarte, por así decirlo. Es una cosa así bastante llamativa dentro de Star Wars, que en Marvel les ocurrirá muchas veces, pero con el ego, pero aquí pues es más raro, es un poco más raro. Y la raza que más me gusta, pues fíjate, justamente te decía la de antes, los Yuuzhan Vong, o sea, la cultura que tienen guerrera, lo bueno que tienen es que como se te la explican a través de veintipico libros, tienes tiempo para conocerles, tienes tiempo para saber cómo funcionan, cómo piensan, cómo tal, porque claro, empiezan siendo pues los invasores. Y a medida que vas viendo cómo se diferencian, cómo funcionan su política, cómo funcionan. O sea, estos son gente que además se automutilan. O sea, forma parte de su propia cultura. O sea, a lo mejor se amputan un brazo y se ponen una pinza de un animal porque eso les va a hacer más fuertes. Pero si la operación no les sales bien y el implante les rechaza, de repente se convierten en marginados. Y a lo mejor eran el puto Aquiles de su cultura, eran el héroe más grande y de repente les haces una operación, el brazo lo rechaza y dice, eres un puto asco, tío, y le tiran ahí al barro. O sea, es una cultura dura de cojones, muy diferenciada en castas de gente que, la casta científica, la casta religiosa, la casta guerrera, y es muy, muy, muy interesante de leer. ¿Hay algún Y además personaje de las series o de las películas que sea de esta raza? no, 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 porque claro, date cuenta que esta gente llega, no sé si son veintipico años después del retorno del Jedi. O sea, no vas a ver a nadie porque es una raza que llega de otra galaxia, no hay nadie aquí que sea de ella. Pero sí, los protagonistas de las películas. De hecho, te voy a decir un dato que a lo mejor te hace llamar la atención. En esta saga es la única en la que muere un personaje de las películas, pero un personaje principal De las de las películas. películas, de De las la. películas originales. O sea, del grupo principal de personajes, en esta saga muere uno de ellos. Lo cual es un pistoletazo de salida para decir esta gente va en serio. A ver, por descarte, creo que sé más o menos quién es, pero. Te sorprenderías, aquí palma mucha gente, ¿eh? ¿En serio? Depende, ¿eh? Depende. La verdad es que en el universo de leyendas luego siempre acabas viendo como mucha gente palma. Y gente de hecho, en esta saga, si cojo las películas en general, no hablando Ah, de bueno, claro, personajes. que es Universo Leyendas, claro, tiene sentido. Claro, claro, no digo Claro, del claro, canon, claro. digo del universo leyendas. Si cojo muere mucha gente en esta saga, mucha gente. Y lo bonito entre comillas, que si tú te has leído, pues 30, o sea, los 30 libros antes de otras sagas y demás, has podido ver otros personajes que te han presentado hace un montón, has vivido un montón de aventuras con ellos, ya los conoces desde toda la vida, has visto que se han casado, has visto que han tenido hijos, y de repente a lo mejor llegan aquí y palman. Pues cosas por el estilo, ¿vale? Es una saga, es la mejor saga que tiene Star Wars para mí. Y además es una saga adulta. O sea, es una saga que te está contando una guerra y te está contando la crudeza y cómo se llama la nueva Orden Jedi, lógicamente, porque los Jedi de esta nueva generación tienen que afrontar una nueva guerra y tienen que ver, y Luke, por ejemplo, no quiere participar en la guerra, porque sabe lo que la guerra le hace a los Jedi. Y pasa pues como pasó en la antigüedad, que hay gente que quiere participar, hay gente que no, hay gente que quiere ayudar, hay gente que tal. Entonces, es como Juego de Tronos. Llega un momento que se convierte en Juego de Tronos esto, o sea, de cómo reaccionan los políticos a esta amenaza. Oye, nos aliamos con el imperio, pero ¿cómo nos vamos a aliar con el imperio? Y el imperio, a mí no me han tocado, que te den. O sea, ¿y quién está llevando el imperio? A lo mejor el que lleva el imperio es el que hace 30 o 40 libros era un tío secundario, Claro. pero han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y ahora es el que manda. Eso es lo que mola del universo leyendas, que todo está conectado de una forma orgánica, que todo funciona bien. Claro, Luego tienes mierdas, ¿eh? Como todo en esta vida, pero es que prácticamente la nueva Orden Jedi no te presenta personajes nuevos.
te presenta las evoluciones de los personajes que ya conocías. Vale. Aquí tienes los protagonistas de esta saga son los hijos de Han y Leia, porque tienen 3 en el universo Leyendas. ¿Tú cómo crees que, o sea, el proceso este de crear una obra de Star Wars, ¿vale? El universo Leyendas. Ahora te preguntaré actualmente cómo se hace. Pero el universo Leyendas, claro, con la cantidad de información y de historias que hay, en el momento de que tú tienes que crear una historia, ¿crees que te tendrías que repasar todas para no cargarte el resto? A ver, antiguamente lo que hacían, ¿sabes cómo lo hacían? Con los suplementos del juego de rol de Wes Game. Cuando a un autor le encargaban escribir algo, tenía detrás un equipo y le facilitaban muchísima información. Y como no había tantas novelas, lo que sí había eran suplementos, como los que tengo yo aquí, suplementos, por ejemplo, este mismo, estoy cogiendo al azar, como este. Suplementos del juego de rol de Star Wars, que es, yo que sé, que tiene como 200 suplementos esto, y viene información de absolutamente todo. Y es una cosa muy bonita, porque claro, la gente no tenía ni puñetera idea. Si tú escribías una novela, a ti te encargaban o le vas a escribir una historia de Star Wars. Vale, he visto la peli, pero yo no sé dónde ambientarla. Pues mira, te voy a explicar que hay una cosa que se llama el sistema coreliano. ¿Y cómo es Corelia? No te preocupes, mira, te saco el atlas. Esto es Corelia, mira, y funciona de esta manera, esta es su política, estas son las especies que viven en ella, tal. Y ya con eso el autor decía, ah, vale, pues voy haciendo cositas y tal. Entonces, Star Wars es una cosa maravillosa porque puedes sacar información de absolutamente todo. Hay una historia muy divertida acerca del tío de la heladera del Imperio Contraataca, que no sé si la conoces, Me suena que pero la has nombrado alguna vez. claro, el tío de la heladera es que cuando Lando Calrissian da la orden de que evacúen el Imperio Contraataca a la ciudad de Bespin, Sí. la ciudad de las nubes, de fondo hay un señor vestido como un mono naranja, un señor con bigote así negro que lleva como una especie de heladera, que luego salen de Mandalorian. Ah, es En la- esa, es verdad. Es Claro, verdad. claro. Entonces sale corriendo y dura un segundo, segundo y medio en la pantalla. Bueno, ese señor se convirtió en un puto mito y hay convenciones donde la gente va a disfrazar de ese señor y hacen una carrera huyendo con la heladera, ¿vale? Descubrimos que la heladera era un contenedor en The Mandalorian como 30 años después, ¿vale? No sabemos qué cojones era. Pues lo bonito de Star Wars es que toda la gente que aparece en el fondo tienen una historia. Toda la gente que tú ves en la cantina de Mos Eisley tiene una historia. Toda la gente que ves en el Palacio de Jabba, aunque estén de fondo, aunque duren 2 frames, tiene una historia. Y es una historia que no son 2 líneas de texto, es una historia que tiene páginas. Entonces, cuando un autor llega a ese universo y se acojona, dice, hostia, ¿qué coño hago? Generalmente tiene una ayuda detrás de que antiguamente pues eran con estas guías, ¿no? Estos suplementos de rol que les daban muchísima información acerca de lo que tenían que hacer. Porque dicen, oye, pues a lo mejor escribía el autor y dice, pues esto es una pared de acero. Le decían, "Tss, que no existe el acero en Star Wars, existe el duracero. Ah, vale, el duracero. El plasti, no sé qué. No te tomas, me tomo un café, no existe el café, existe el caf. Ah, vale. No existen los baños, existen los saneadores o algo así, ya no recuerdo ni cómo era, pero no existe el cuarto de baño. Está todo como No al dedillo, ¿eh? no, sí, sí, o sea, entonces, de hecho, en Martínez Roca, la editorial Martínez Roca en España, tenía un glosario de los términos que había que traducir para que se tradujeran bien, cosa que creo que se ha perdido muchísimo Planeta no usa ese glosario, ¿vale? Planeta hace el glosario de los cojones. Planeta tiene un traductor de cómics que es mi enemigo acérrimo, que traduce cosas como, mira, antes tú has dicho, por ejemplo, no tengo un holocrón, ¿no? Al empezar el programa decías, no tengo un holocrón aquí. Y tú sabes que se llama holocrón, ¿por qué? Porque lo Porque lo he habrás oído oído en en los algún juegos y sitio, tal. ¿verdad? Sí. En juegos y tal. ¿Por qué? Porque se ha llamado holocrón o holocron en toda la puta vida. En videojuegos, en cómics, en novelas. Pues llega el traductor de cómics de Planeta y dice holocrono. Y cada vez que sale un holocron dice holocrono, con mis santos cojones. Y ya está. Y así con todo, pero así con todo. O sea, que pues esto se va a llamar el Grido. Grido es un rodiano. Se va a llamar Rodio. ¿Por qué? Si es Rodio. Y ya está. Y no voy a preguntar. Y hago lo que me da la gana. Entonces, y así con muchísimas cosas. Yo por eso a ese señor es que de verdad le daba con toda la estantería en la cabeza. Pero, eh, entonces siempre han tenido un equipo de gente detrás. Y si tú miras, por ejemplo, los comentarios en los agradecimientos de las novelas de Star Wars, siempre dan la ayuda y las gracias a un montón de gente, porque hay un equipo creativo detrás brutal. Gente que les lee las cosas y dice, no, esto no existe, esto no funciona así, esta nave que has usado no tiene escudos, así que tienes que usar esta otra. O sea,
el Pablo Hidalgo, por ejemplo, es uno de los mayores conocedores de Star Wars y suele controlar este equipo. Hay, de hecho, como el Story Group, que se llama así, que es para intentar que nada se salga de lo canónico, lo canónicamente correcto y que todo tenga un sentido. Pues voy a hacer que Han Solo esté en este sitio. No, tío, Han Solo en esta época está congelado en carbonita, no le puedes usar. Joder, vale, pues entonces tengo que inventarme a otro. Está todo más o menos controlado y después del reinicio que hubo, porque, a ver, el universo expandido este de aquí, lógicamente no tenía el mundo interconectado que tenemos hoy en día, los panfletos estos llegaban, los suplementos llegaban por correo, ¿vale? Y a veces se lo leían, otras veces no, se escribieron muchas de estas novelas antes de que salieran siquiera las precuelas, tienes historias súper raras de que te cuentan el origen de los Jedi que no son los que eran después, que luego se recanonizaron a posteriori. Entonces, hoy en día, pues creo que hay un mayor control. Lo que pasa es que también se lo pasan más por el forro. Lo que antes eran errores de continuidad porque no había más tutía, pues el propio George Lucas se pasa la continuidad por el forro. Con la historia de Leia y Luke, o sea, eso es George Lucas diciendo, pues no puedo presentar un personaje nuevo y hacer que sea otra Jedi, pues que sea Leia y que sea la hermana de Luke. Y se queda tan a gusto, y es que nadie dice nada, ¿vale? Leia diciendo, yo es que recuerdo a mi madre con la cara triste. ¿Ves el episodio 3? ¿Pero qué dices? ¿Qué ¿Qué dices? dices? He visto toda tu madre. Y luego te lo recanonizan y dicen, no, es que es una visión que tiene Leia de su madre, de que lo sueña y tal. Y digo, vale, sí, eso me lo creo ahora, pero cuando se hizo la historia, pues era un sinsentido. Esas cosas siguen pasando y van a seguir pasando. Y luego tienes pues a Filoni diciendo, esto sé que está mal hecho, pero Filoni tiene declaraciones de que el canon no es algo que deba respetarse. El canon es lo que sirva a la propia historia. Mm. Y si a ti te viene bien que esto ocurre de esta manera, aunque contradiga otra cosa, lo puedes hacer. Y como es el ojito derecho de George Lucas y puede hacer lo que le salga a los cojones, pues le permiten. Yo soy totalmente contrario a esa postura, pero yo no trabajo en Lucasfilm, ni, ni George Lucas me ha estrechado la mano, ni me ha cogido bajo su ala, ¿vale? Yo no tengo ninguna poder. Seguramente sí. Yo sería el aprendiz oscuro de George Lucas diciendo esto no se toca, me cago en la hostia y me pegaría con Filoni. Pero como no estoy ahí, no puedo hacer nada. Lo que uno tiene que tener claro es el canon no es lo que a ti te guste y lo que no. Porque esto también ha pasado mucho con las secuelas. Hay que descanonizarlas. Es que esto no vale, no cuenta. Es como, el canon no es lo que a ti te guste. El canon es lo que es. Y a mí me y de hecho te puede gustar más el antiguo canon, si da igual, si las historias son buenas. Si esto es como, joder, los cómics de Marvel llevan, inventándose nuevas historias sobre historias ya creadas Joder, toda la vida. Y nadie te va a decir: "No, es que el Spider-Man Ultimate es una blasfemia porque me han descanonizado a mi Spider-Man clásico". Aquí tienes tu Spider-Man clásico, cállate, coño. Pues esto es igual. O sea, hay gente que yo entiendo, hay gente cabreada porque la historia se paró. Después de Fate of the Jedi iba a haber una saga que se llamaba Sword of the Jedi, que iba a ser la hostia también. Pero se canceló, llegó Disney y dijo, separa todo, separa todo. Entonces la gente está muy cabreada. Se separaron muchas sagas de cómic que eran muy buenas, entre ellas la que te he contado antes de Amanecer de los Jedi. Entonces el final de esa saga es como muy abrupto, es como, y pasó todo esto, y cerramos, porque no iban a poder seguir. Star Pero a ver, Wars. es lo que hay. ¿Tú crees que Star Wars es el mayor world building fantástico de la historia? Porque tiene Yo no pinta, ¿eh? conozco, yo no conozco ninguna saga que tenga más historias que estas. O sea, yo no, o sea, insisto, yo no lo tengo todo, aunque lo pueda parecer. De hecho, de leyendas me quedan como 20 novelas todavía. Me quedan como 40 o 50 suplementos de otras cosas y me quedan igual como 30 o 40 suplementos del juego de rol, que incluyen relatos escritos por los autores oficiales, o sea que técnicamente eran canon dentro del propio Leyendas. Claro que también hay historias de hombres foca. Mm. O sea, yo he visto hombres foca luchando con Stone Trooper acuáticos, ¿vale? O sea, aquí hay de todo. Hay tiranosaurios con metralladoras, ¿vale? Esto es el canon antiguo, aquí vamos a saco con el clásico. Yo no he visto ninguna saga en mi vida que ocupe esto, en mi vida. Mm. O sea, hay material más relevante y material menos relevante. Podríamos decir que Marvel, quizá. Marvel probablemente tenga un world building mayor, pero también es cierto que Marvel no la mayoría de sus historias ocurren en el mismo sitio, entre Claro. comillas, la Tierra, ¿vale? Probablemente Marvel o DC incluso, ¿no? Su propio universo sea más grande que el de Star Wars, muy probablemente. Y no me equivocaría. Ahora bien, no sé, creo que ningún universo avanza tanto como esto. Quiero decir, nosotros podemos literalmente ver cómo nace Luke
y podemos ver los nietos de Luke, ¿vale? En una línea más o menos cronológica. Mm, Que sí que me puedes decir, no, pero es que Spider-Man, en el cómic Spider-Man año 2047, digo, vale, pero eso es una cosa aparte, no es una línea, ¿vale? Aquí vemos una evolución y vemos muchas cosas. Vemos literalmente personajes que nacen y mueren, mm. ¿vale? Es algo que me parece bastante interesante para ver cómo ha sido la evolución. Es una cosa que también pasa en las películas. O sea, a Leia la hemos visto nacer y la hemos visto morir en pantalla, que eso no se hace muchas veces. Es verdad, es A verdad. Leia es el único personaje que hemos visto, bueno, a Leia y a Luke, pero la hemos visto morir en su cama. Mm. ¿Sabes lo que digo? Que es otra impresión, es otra cosa diferente. Nacer y morir en una cama, hostia, es una cosa curiosa, ¿no? Yo no he visto un Spider-Man morir de viejo en una película, ¿sabes lo que te digo? Ni en un cómic, que le habrán matado de 27 maneras diferentes en 27 universos alternativos. Pero no hay que olvidar que esto, por ejemplo, Leyendas, puedes decir que es un universo y luego está el otro canon. Pues mira, Pero no hay más cosas raras. Bueno, sí, hay las cosas estas que sacaron de Star Wars Vision, que tiene una novela suelta por ahí, que mm, está al margen de todo, y relatos místicos y mitológicos que son leyendas dentro de Star Wars, pero a mí, tal y como está construido esto, no conozco nada. bueno, yo creo que le hace bastante sombra a cualquier saga, a cualquier obra, porque al final, sí, Marvel tiene muchos cómics, pero no dejan de ser, a lo mejor villanos no se inventa tanto a nivel de, pues lo que dices tú, ¿no? De las plantas específicas, los planetas, cómo funciona esto, cómo se llama lo otro. Creo que Star Wars al final inventa todo casi de cero. Bueno, hay cosas, hay conceptos que obviamente somos humanos y tenemos que asimilarlos a la realidad, pero yo creo que a nivel de creación no hay nada. Y también ha tenido menos tiempo, porque Star Wars al final empezó en el 77, Mm, mientras que los cómics de Marvel son de los 50. Bueno, me refiero a los de la etapa de Iron Man, y toda esta gente, ¿no? De Hulk, y toda esta movida. sí, Pero bueno, al final, es como todo. O sea, yo me enamoré de esta saga por las películas y, una vez que fui a casa de un primo mío con 8 o 9 añitos, vi unos libros de Star Wars y dije: "¿Y esto qué es?". Y esos libros eran la trilogía de la Nueva República y eran después de las películas, y yo pude ver qué pasaba después de esas películas. qué guay. Y a mí nadie me creía cuando yo decía que Han y Leia tenían gemelos y que tenían mellizos y que las cosas pasaban esto y qué tal, y nadie me creía. Yo digo: "Este es el episodio 7, el 8 y el 9". Y yo los había leído. Y están aquí, pero fíjate que eso es una historia que están aquí situados en esta estantería, están en este punto, pero fíjate todo lo que ocurre después. Todo eso está en orden Claro. cronológico. Todo, Tú está fíjate todo. todo lo tienes en orden cronológico. Toda esta estantería está en orden cronológico. Está separado por el canon antiguo y el canon nuevo, pero todo está en orden cronológico. Desde lo primero que tengo, que no es lo más antiguo realmente, me falta alguna cosa, que es la tribu perdida de los Sith, que es una antología de relatos de precisamente la guerra esta que te he contado antes de los Sith pegándose con la antigua república. Hay una nave de los Sith, de un montón de Sith, una nave de guerra que cae en un planeta y se les estropea el sistema de comunicaciones y no pueden despegar. Mm, Y nadie sabe en qué están ahí. ¿Qué qué guay. hacen? Pues nos vamos a quedar a vivir aquí. ¿Qué hacemos? Pues te colonizo. Claro. Y es un libro que habla de la colonización de un planeta por parte de los Sith que dura generaciones. Desde 5000 años antes hasta se ven cosas de la tribu de los Sith hasta aquí, hasta el final, hasta la saga final encuentran el puto planeta. 3000 años después los encuentran. Pero tú sabes lo que ha pasado si te has leído esa novela, o sea, es una movida. Joder. La verdad es que, claro, es abrumador, pero a la vez impresionante, ¿no? Porque dices, es que hay contenido para aburrir. El que tú quieras. Yo siempre digo, hay una frase que digo siempre, que es: "Hay Star Wars para cada persona". Si a Mm, ti te gusta Han Solo, la trilogía de Han Solo, de A.C. Crispin, es maravillosa. Es una pasada, como una historia de un personaje. Está ambientada en Star Wars, pero a ti lo que te importa es el personaje. Es genial. Y ya está, y no tienes más. ¿Que quieres algo de un corte más clásico? Tienes la trilogía de Han Solo de aventuras, y donde Han Solo, sin querer, crea una religión. O sea, sin querer. O sea, eso es una historia donde Han Solo, al principio de la historia, como si fuera Indiana Jones huyendo de un montón de gente, ¿no? De una tribu que le van persiguiendo, pues sin querer él crea una religión, él no se da cuenta, él cree que está comerciando, y cuando se da cuenta es como, mierda, y tiene que salir huyendo. Pues Tan solo hace muchas hay cosas sin historias, querer, ¿eh? hay historias o sea, igual que Luke tiene la fuerza, Han Solo tiene la suerte, Sí. ¿vale? O sea,
hay mogollón de historias divertidas, unas más serias, otras más divertidas, unas más adultas, tanto en cómic como en videojuegos, como en tal. Hay Star Wars para cada uno. A mí, yo no me creo a la persona que dice, a mí no me gusta Star Wars. Y digo, eso es porque no has visto el Star Wars que a ti te gusta. Pero te aseguro que existe. Pues mira, ya has hecho varias recomendaciones que se salen un poco de la saga de Skywalker, pero te quería preguntar, ¿qué me recomiendas a mí? Que a mí me flipa Darth Vader. Es muy típico, pero es que me encanta Darth Vader. ¿Qué me Toma. recomendarías? A ver, Darth Vader tiene bastantes series de cómic. Tienes la canónica, por ejemplo, ahora te diría canónico o no canónico. En realidad te va a dar un poco igual. Sí. Pero, por ejemplo, si vas al canon más actual, Darth Vader tiene tres series. Tiene Vader, Lord Oscuro, que es inmediatamente después del episodio 3, ¿vale? Es Vader es Anakin, tengo un traje, no sé qué cojones pasa. Y el emperador diciendo, vale, estamos exterminando a los Jedi, pues te voy a mandar a hacer cositas, ¿vale? Primero, te han dado una paliza. Tienes que demostrar que eres un Sith. Vas a tener que ir a buscar, a hacerte un sable rojo. ¿Cómo se hace el sable rojo? Pues mira, tal, 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 tal. Entonces, pues es un Vader inexperto, ¿vale? Que Mm, va a tener que aprender a ser el Vader que vas a conocer más adelante. Es una serie, no sé si son 25 números, no recuerdo, es cortita. ¿Cómics? Son Eh, cómics, ¿no? sí, sí, son cómics, eso es Vale. una serie de cómics. Luego sí, ahora te doy también novelas. Luego tienes la serie de Darth Vader, se llama así, Darth Vader regular, que son 50 números, que es después del episodio 4, es Vader diciendo, ¿quién es el capullo que destruyó la Estrella de la Muerte? Ese que sentí la fuerza en él, que era muy potente. ¿Quién es ese tío? ¿Vale? Es Vader intentando descubrir quién es este, mientras ha perdido el favor del emperador porque ha permitido que le destruyan su juguete más caro, pues es ese. Que para mí esa es más bien flojita. O sea, está bien, y te presenta uno de los mejores personajes de Star Wars de esta nueva saga, que es la Doctora Afra, que es un personaje brutalísimo, me encanta, es de mis favoritos. Y luego tienes la serie de Darth Vader posterior al Imperio Contraataca, ¿vale? Que es la que me está gustando más. Es cojonuda, es Vader dándose cuenta de que tenía un hijo, que el hijo le ha dicho, no me quiero unir a ti, pero dice, joder, pues el emperador me la ha jugado, qué cabrón. Mientras tanto, están pasando cosas que se están relacionando con sucesos de otros eventos de Star Wars, por ejemplo. ¿Quieres saber qué pasó con Kira, la de Solo, después de esos eventos? Pues aquí te lo cuentan, cosas por el estilo. Entonces, esa saga está bastante bien y ves un poco la evolución. Yo creo que es un Vader, esta saga de cómics es un Vader que te permite ver lo que hay más allá de la máscara, aparte del genocidio y demás, es ver la imagen torturada y la culpabilidad detrás de Vader, ¿no? Mientras no deja de ser Vader. Mm. Esa saga está muy guay. Yo creo que prácticamente lo puedes leer sin haberte leído las otras porque da igual, ya conoces a Vader, ya sabes de dónde viene, lo importante es lo que ya conoces. Pero ya tienes tres sagas de cómics ahí de Vader solamente del canon actual. Del canon antiguo, pues mira, tienes novelas, tienes directamente, que es la inmediatamente posterior al episodio 3 que tienes Darth Vader, el Señor Oscuro, que es lo que intenta hacer la saga de cómics esta de, pues justo después, y ves los pensamientos de Anakin encerrado en la armadura, básicamente, y de cómo se tiene que reconciliar, esto parece una coña, con el lado oscuro. Porque a él le han dicho que iba a salvar a Padme y está cabreado, lógicamente, ¿vale? Por lo que ha pasado. Entonces, pues tiene que decir, vale, este es el emperador, no puedo matarlo, no me quiere enseñar a ser más poderoso, soy gilipollas, ¿qué ha pasado aquí y tal? Mientras lidia con problemas del el recién formado imperio, por así decirlo. Es un libro que está bastante guay. Eh, yo creo que así, luego lógicamente tienes un montón de números sueltos de Vader, tienes... eh, es que Vader sale mucho durante la purga, la era de la purga, que son cómics donde es Vader matando Jedi supervivientes, básicamente. ¿Vale? De hecho, hay Jedi que le tienden una trampa a Vader para intentar matarle. Porque dice, este tío nos está cazando, vamos a traerle, porque por lo visto va detrás de Obi-Wan Kenobi, que nadie sabe dónde está. Vamos a intentar cazarlo. Luego tienes otra de que frustra intentos de asesinato del emperador y tiene que mantenerle con vida mientras lucha contra gente que intenta, pues como la operación Valkyria de los nazis, ¿no? Cargarse al filler, pues esto es un poco igual. Luego también tienes... bueno, hay una que es
es llamativa no porque sea una gran novela ni porque sea la hostia y tal, sino porque es interesante en el planteamiento, que es la de los Lores Sith, que es del canon actual, que es la única novela donde Vader y el emperador van juntos. Ah, Y es porque van a un planeta, ¿vale? Les intentan atacar, intentan atentar contra su vida, entonces van juntos y ves su relación, básicamente, entre ellos durante toda la historia. Lógicamente van estos dos juntos. Olvídate de que haya un rival, algo que diga, porque van a intentar matarles, pues, milicianos. claro, es que no, Entonces es todo es que da igual, es que da es igual. O que no sea, puedes. claro, va más allá de las pullas que hay entre ellos y de cómo uno intenta manipular al otro y el otro dice, mierda, me está manipulando, pero no puedo dejar que se dé cuenta y tal, que de otra cosa. O sea, hay muchísimo, muchísimo material de Vader que explorar. Vale, pues joder, la verdad es que me interesa mucho porque parece como que muchos exploran su faceta más humana o psicológica, ¿no? De él planteándose si ha hecho bien, si ha hecho mal, pues cómo lidiar con su rabia, cómo lidiar con el lado oscuro. O sea, me mola verle un Hay poco un, más humano. sí, es que hay un cómic, de hecho, donde Vader tiene visiones cuando él está meditando en su cámara, la de hibernación esta que tiene, o de recuperación, eh, que tiene visiones de qué hubiera pasado si con Mace Windu, o sea, hubiera ayudado a Mace Windu a derrotar a Palpatine. Y él Tras. ve a Padme como canciller de la República, como tiene hijos. Claro. Claro, bueno, él cree que tiene un hijo, claro, porque en su visión él solo cree que tiene un hijo. Y cómo pues él le han aceptado como gran maestro del Consejo Jedi, como las cosas, bueno, la República se ha salvado de la guerra, son héroes, todo va perfecto y tal. Y claro, y cuando él abre los ojos está encerrado en una armadura, quemado hasta las claro, está hecho mierda y es como me cago en la hostia, Hostia, está ¿qué está guay, ¿eh? pasando? ¿No? En plan de ¿qué me han vendido? ¿No? O sea, es como me han prometido una cosa y esto no debería ser así. O sea, al final, Vader es un tío consumido por la culpa y el odio. Hay un cómic muy guay que es creo que es de Tales, de relatos, que no es un cómic canónico en sí, ni siquiera cuando lo sacaron, pero la línea de Star Wars Tales era una línea de voy a escribir de lo que me salga de los huevos. Si encaja, encaja, si no, me da igual, lo descanonizo, que es la maravillosa línea donde vemos a Skippy, el droide Jedi. Eh, Historias. Entonces hay una donde literalmente siervos del lado oscuro, que son seguidores del emperador, creen que Vader no es un Sith puro, que Vader no debería ser el Sith aprendiz de Palpatine porque no lo consideran lo suficientemente poderoso. En plan, de, es que míralo, si fue un Jedi, está corrompido, no debería ser él. Y lo que hacen es clonar a Darth Maul. Y el cómic lo que tiene el planteamiento es que es un enfrentamiento entre Darth Vader y Darth Maul, Uf, como si fuera fanservice la bueno pelea eso, del ¿eh? Claro, como si fuera la pelea del siglo. Entonces, claro, se están dando de hostias y Darth Maul dice, mi odio es más fuerte, o algo así, no sé qué rollo. Se están dando de hostias y claro, cuando ve que Vader le está dando de hostias, dice, es imposible, dice, ¿qué puedes odiar más? Y dice Vader, a mí mismo, y le revienta. Uh, uh, Claro, claro, es como, y es, vamos, es la hostia. qué Es guay. fanservice, es un cómic fanservice que no es ni canónico ni lo fue nunca, pero es eso, lo que es para disfrutar. Me Igual mo- que en uno de esos cómics, no recuerdo mal, fue cuando salió la primera forma del Darth Maul con los cuernos y las patas metálicas que luego sacó Filoni. Eh, de hecho, fue el cómic de Star Wars Visionaries, que lo tengo ahí también, que presentaba historias pues alternativas a raras, que no eran canon, y ahí te contaba la historia de Darth Maul llegando a Tatooine, cargándose a Watto, y claro, después de interrogarle a ver dónde cojones estaba la tal Skywalker, la que se casó, la familia del que se casó con Skywalker, con Smith Skywalker, y claro, es Darth Maul llegando a la granja de los Lars y Obi-Wan saliendo viejo para pegarse de hostias con Darth Maul. Y eso era un cómic no canónico que llegó Filoni y dijo, Rebels, tíos, esto va a ser Rebels. Y llegó y, vamos, empezó a decir, esta idea me la voy a quedar yo. Y todo el mundo dice, guau, es que es la polla lo que ha hecho Filoni. Es como eso lo hizo otro tío. Lo hizo otro tío, que Filoni es un crack copiando y pegando, pero que la historia no es suya. Claro, yo esperaba que la serie de Obi-Wan fuera a tener más partes de Darth Vader reflexionando sobre los recientes hechos, ¿no? Pero bueno, no sé si en algún momento sacarán algo parecido porque
A mí me parece muy interesante, ¿no? Que se explore esa faceta del malo y que en algún momento veas arrepentimiento Debería, o odio a sí mismo. O sea que. debería haberse visto, y sí, en la serie de Kenobi. También es cierto que yo esperaba en la serie de Kenobi eh, que hubiera habido ese enfrentamiento con Darth Maul, porque la historia de Darth Maul, Filoni, como era un cagaprisas, la quiso solucionar muy rápidamente en Rebels, sin venir a cuento y de forma súper forzada. Pero si no lo hubiera hecho, la serie de Kenobi hubiera sido una cosa muy interesante, porque Darth Maul odiaba a Kenobi, Darth Vader odiaba a Kenobi, y si tú querías hacer que fuera realista, que Kenobi hubiera sobrevivido a un enfrentamiento con Darth Vader, podías haber metido por medio a Darth Maul, y aunque suene mucha fanservice esto, tenía todo el sentido narrativo del mundo, porque al Mm, final Darth Vader sustituyó a Darth Maul, claro. ¿vale? Y de hecho le habían perseguido los inquisidores durante un montón de tiempo, que eso también se vio en Rebels y tal. Entonces fue un poco raro. O sea, Sí. no sé, yo creo que se hizo todo muy rápido, muy apresuradamente y nos perdimos un enfrentamiento muy brutal. Bueno, quizás en un futuro. Porque al final Darth Maul es bastante famoso. Y a la gente. Bueno, a mí me encanta. Fue el primer malo que me gustó de Star Wars. O sea que. Es que tiene un diseño muy guay. O sea, Claro. luego es cierto que la historia del personaje ha crecido también Sí, ciertamente gracias a Filoni y se ha convertido en un personaje mucho más complejo de lo que era, lógicamente, porque claro. antes era un machaca y ya está. Y o sea, antes eran los caballeros de Ren, pero bien hecho. Claro. Vale, volviendo un poquito al lore, hay otra cultura que me parece muy llamativa y querría que me explicases un poco por encima, que son las brujas de Dathomir, que también son Ah, sensibles a la fuerza, ¿no? sí, las brujas de Dathomir además llevan muchísimos años creadas, creo que desde el 94, y son presentadas en una novela que se llama El cortejo de la princesa Leia, donde Han Solo intenta, pues, cortejar a la princesa Leia, lógicamente, y gana un planeta en una partida de cartas. Y digamos que ahí está compitiendo con el príncipe de un consorcio de planetas de la hostia, está compitiendo por su mano, por razones políticas por parte del señor, y mientras tanto, pues Han pues es su Leia. Entonces gana un planeta que es Dathomir. ¿Qué pasa? Que va al planeta y claro, él está en plan de: he ganado un planeta, tengo los papeles del planeta, claro, el planeta es mío. Ahora explícaselo a la gente que vive ahí. Es que. Claro, ¿verdad? Es muy bonito. Entonces, en este planeta, pues el planeta, lógicamente, lo llevan unas señoras que son brujas de Dathomir, que básicamente consideran que los hombres están para reproducirse y poco más, y para ser esclavos, lo cual da lugar a muchas situaciones divertidas y demás. Eh, Entre ellos, pues están una de las malas, que es la mala de la historia, lógicamente, pues es una señora que domina el lado oscuro de la fuerza a su manera. Esto, lógicamente, luego ha ido evolucionando más en cómics, mucho antes de que salieran las guerras Clon en 3D y demás. Había cómics, en alguna novela salía también. Y de hecho, una de las aprendices de las nuevas aprendices de la Orden Jedi recién fundada por Luke es una bruja de Dathomir. ¿No? Que además mola mucho, pero es una jinete de Rancors y su espada láser está hecha con el colmillo de un Rancor. O sea, Qué mola. guay. El diseño es la hostia, mola muchísimo. Eh, entonces, pues bueno, es una cultura que presentaron desde hacía muchísimo tiempo y pues llegó Filoni en las guerras clon, trajo de vuelta a el planeta, porque el planeta era muy importante, lógicamente, y pues cambió un poquito la cultura, pues el aspecto visual, eh, digamos un poco el misticismo que hacían. Lógicamente, las Hermanas de la Noche lo que hacen es, dentro de lo que es el canon ahora establecido, usan la fuerza, pero no es que usen el lado luminoso o el lado oscuro, sino que usan la fuerza de otra manera. Porque esto es una cosa que también en las películas no se aprecia, pero sí se aprecia más cuando investigas un poco el universo expandido. Los Jedi y los Sith no tienen el monopolio del uso de la fuerza en la galaxia. Hay muchos grupos que usan la fuerza y que conocen la fuerza, y para ellos se enseña de otra manera o lo usan de otra forma. ¿Vale? Hay una raza que son los Miraluka, que son ciegos y ven a través de la fuerza. Entonces, hay de hecho seres vivientes, animales, que usan la fuerza para cazar. Y hay animales que para evitar ser presas usan la fuerza para esconderse. Qué guay. Sí, sí, de hecho hay el gran almirante Thrawn en las novelas usa estos animalitos que son los Yaasalamiri, que además son como camaleones, vamos a decirlo así, son camaleones pequeñitos, entonces se pone uno al hombro y tú ya no le puedes hacer nada con la fuerza, porque el puto bicho hace instintivamente una burbuja antifuerza. Entonces tú no le puedes estrangular, no le puedes empujar, no le puedes hacer nada con la fuerza. Entonces el tío va siempre con uno, Mm, colgado. ¿Por qué? Pues ahí lo tienes. Y es algo que lógicamente se explora poco. Con las brujas de Dathomir se ha tocado más, en Ahsoka se ha explorado mucho más acerca de su origen, de dónde vienen,
cómo se hacen las cosas. Y regreso un poco al punto místico y fantástico que es Star Wars, porque Star Wars es fantasía, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Star Wars, aunque sean, que no es en el futuro, aunque haya naves espaciales, láser y cosas así, no es ciencia ficción, es fantasía, y esto no lo digo yo, lo dice George Lucas, así que si no aceptáis la palabra de George Lucas, yo ya no puedo convencer a nadie. Pero Star Wars va de esto, entonces las brujas lo que hacen es un misticismo, una magia negra. Ellos lo llaman magia, igual que nosotros los Jedi dicen fuerza. O Claro. sea, pero para ellos es lo mismo, es el mismo concepto. Esto creo que lo decía Thor en una frase muy bonita en la primera película, que dice, tú llamas a lo mío magia y yo lo llamo tecnología. Mi mundo son las dos cosas, ¿no? Pues esto es igual. Mm. Me gusta mucho de Star Wars esa parte como más mística, ¿no? Más de, pues eso, la fuerza, de dónde viene. Entonces, claro, la serie de Clone Wars de la primera, la que es de dibujos animados, la que es en 2D, Sí, la de Tartakovsky. correcto, esa sí que me la he visto y me acuerdo que en el último capítulo o de los penúltimos había como una especie bueno, que son como avatars, que Sí, hablan, que literalmente son avatars. sí, sí. Son Navi, sí, son Navi de Avatar, totalmente. Y me acuerdo que tenían que hablaban como de sus dioses y tal. Y luego por allí también he estado leyendo otras culturas que han tenido dioses. Ujú. Pero, aparte de eso, investigando un poco sobre Rebels, se menciona que hay como 3 figuras, o 2, no sé, no tengo muy claro, que te quiero preguntar por ellas, que son como Sí, son el los dioses de padre, el Mortis. hijo de la hija, ¿no? Sí, son los dioses de Mortis, que no son creación de Filoni de las guerras clon, ya estaban contados en ciertas novelas, solo que explicados de otra manera. Pero sí, en The Clone Wars, digamos que llegan a un espacio, llegan a una zona del espacio, más allá del espacio y del tiempo, acaban allí por razones místicas, vamos a decirlo así, y se encuentran con esas tres figuras, que pues está el padre, que representa el equilibrio, está el hijo, que representa el lado oscuro, y está la hija, que representa el lado luminoso de la fuerza. Entonces, bueno, suceden cosas. Básicamente, el padre lo que quiere es que Anakin, como su representación como el elegido, como su deber es traer el equilibrio a la fuerza, tiene que sustituirle, porque él siente que ya ha llegado su momento, entonces Ana quiere que Anakin le sustituya. Como sabemos, Anakin no se queda ahí haciendo de Dios. Anakin pues, tiene otras cosas que hacer. De hecho, luego les borran la memoria para que no sepan lo que ha pasado. O sea, que eso lo sabe. O sea, toda esta historia es para el espectador porque Anakin no va a acordarse de nada, ni nadie de los que están ahí se van a acordar de nada. Pero lo que sucede ahí importa. Porque el padre tiene que controlar todo el rato a sus dos hijos, básicamente, porque siempre van a estar intentando estar en conflicto. Y son figuras, pues eso, místicas, básicamente. Son demasiado poderosas, están más allá de... Es lo que decíamos, son dioses. Son dioses, pero son dioses porque están más allá del alcance de lo que... Quiero decir, para un microbio, tú y yo, ¿qué somos? Claro. Somos chulu. somos un ser inconmensurable el cual no tiene ni siquiera conciencia de que existimos, ¿no? Pues estos serían algo así, pero no sabemos si son supervivientes de una civilización súper avanzada, antigua, no sabemos exactamente qué coño son. Mm. Y lo guay de todo esto es que más allá de este canon de The Clone Wars, hay una puerta abierta que sí se exploró en el universo expandido y es que existe una cuarta figura, que es la figura de la madre. Bueno, Y es claro. básicamente, claro, una figura que no formaba parte de esta Trinidad, pero como Eva en la Biblia, pues acabó bebiendo, vamos, en este sentido, en vez de comer una manzana, bebe de una fuente de sabiduría o algo así, y adquiere las habilidades de esto. Entonces el padre enfurecido lo que hace es encerrarla. Porque claro, los dioses que no les toque sus manzanos, sus fuentes, los Sí. dioses con sus mierdas. Entonces, la madre es el personaje, canónicamente hablando, más poderoso del universo Star Wars, ¿vale? En el antiguo canon. Hasta tal punto de que básicamente es el enemigo final a derrotar en la última saga cronológica de Star Wars, que es Fate of the Jedi, donde los Jedi y los Sith tienen que aliarse porque si no, no pueden contra este bicho. ¿Vale? O sea, a ese punto estamos. Pero perdón, Eh, cuando has dicho la historia, o sea, la historia del final de Star Wars, de la cronología Star Wars. Hay un sí, final ya de no, todo a ver, esto. no hay un final, quiero decir, hay algo que se ha contado y llega hasta un punto. Las novelas llegan hasta un punto concreto. Y luego tienes una saga de cómics que es como 120 años después, donde pasan mogollón de cosas también. O sea, hay una saga del Tras. tataranieto de Luke Skywalker, ¿vale? Que además es un junkie, todo hay que decirlo. ¿Cómo? Sí, 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 es un junkie, ahí lo dejo. ¿Sabes no quieres venderme píldoras letales? Pues el tío se mete unas píldoras letales de la hostia. Eh, Vale.
Es fascinante. Entonces, pues bueno, al final de la saga, que es esta, la de Fate of the Jedi, que de hecho es la que tengo aquí, el último libro de hecho se llama Apocalipsis. Después de este libro creo que hay 2 libros más y no pertenece a una saga en general, sino que son libros sueltos y poco más. Entonces, es como la cosa más bestia, más poderosa que puede haber en el universo Star Wars.